Todos tenemos la cita. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Gracias, Padre. Gracias por esta maravillosa palabra que ha bendecido nuestras vidas. Si hay algo, hermanos, de lo que podemos estar seguros en estos momentos, es que todos nosotros, los que estamos aquí en este recinto, en este lugar, deseamos ver cambios graduales y permanentes en nuestras vidas y nuestros hijos, ¿verdad? Todo verdadero creyente se encuentra en un proceso de santificación a través del cual nos vamos pareciendo cada vez más al carácter, a la imagen de nuestro bendito y Señor Jesucristo, a la vez que estamos muriendo cada vez más a todas las actitudes, a todos los rasgos de carácter que son contrarios a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no todos los cristianos están conscientes del papel tan importante que juegan las emociones en este proceso de cambio. No todos estamos conscientes del tremendo obstáculo que las emociones pueden llegar a hacer, a estropear cuando no ocupan un lugar correcto en nuestras vidas. De eso es precisamente el tema que vamos a tratar. Es un tema muy hermoso, que son las emociones, la santificación. Mis hermanos, nuestras emociones juegan un papel de suprema importancia en cada decisión que nosotros tomamos, en la forma como nosotros evaluamos, reaccionamos cada información que recibimos en nuestra relación con las demás personas, incluyendo nuestra relación con el Señor, en un proceso de aprendizaje, del crecimiento espiritual, en la forma como nosotros nos comportamos. Nosotros somos emocionales, somos carne, no podemos evitarlo, somos carne. Como dijo el pastor, tóqueme, somos carne. Todo lo que pensamos, lo que hacemos, todo es emocional, porque somos carne. De hecho, nosotros nos encontramos revelando lo que hay dentro de nuestros corazones en forma o en función de nuestras emociones. ¿Cuántas veces decimos nosotros, oh, me siento de esta forma, me siento de esta manera, oh, me siento terrible, me siento fatal, no me siento igual con respecto a fulano de tal? Ay, me siento terrible, porque somos emocionales, ¿verdad? Eso es parte de lo que somos nosotros, como fuimos nosotros creados, a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo funcionan nuestras emociones? Ese es el punto. El aparato emocional que Dios colocó en nuestras almas, ¿cómo funciona? ¿Podemos nosotros ejercer algún control sobre nuestras emociones? ¿Cree usted? ¿O somos más bien controlados por ellas? ¿Cómo debe ser la interacción entre nuestras emociones y nuestra razón? ¿Cómo? ¿Se han encontrado ustedes en estos momentos, en estas situaciones de saber con la cabeza, tengo que hacer algo, pero en el corazón no quiere hacerlo, ¿verdad? ¿Se ha encontrado así? La cabeza dice, hay que hacerlo. Pero ¿cuál de esas dos facultades deben de ir sentadas en el centro del conductor de tu vida? ¿La razón o las emociones? Bueno, son una de las preguntas que la vamos a ver a través del mensaje. Específicamente nos dice Deuteronomio, nos habla el alma, pero la perspectiva que nos habla del manejo de las emociones. Vamos a empezar con un funcionamiento de mis emociones. ¿Cómo funcionan mis emociones? Bueno, para responderla vamos a entender que somos emocionales, porque fuimos creados a base de un ser emocional. Dios tiene emociones, Dios siente emociones, solo que a diferencia que Dios es Dios y nosotros somos seres compuestos. Dios es solo espíritu, nosotros somos cuerpo y alma. Nosotros tenemos una parte material que es nuestro cuerpo, tenemos una parte espiritual que es el alma, y esa parte material interacciona con la parte espiritual en una forma increíblemente misteriosa. ¿Saben? No podemos entender en ninguna manera, no podemos entender cómo interactúa el alma y el cuerpo. Por ejemplo, ¿estás tristes? Oh, ¿dónde radica la tristeza del hombre? Radica en el alma. Pero esa tristeza que radica en el alma te lleva a llorar
con lágrimas físicas. Oh, que tú agarras, te limpias, te secas, las tomas, son agüita, ¿verdad? Eso activa las glándulas lacrimógenas, las lágrimas, ¿verdad? Y eso es espiritual. Es un temor extremo que puede paralizarte, te puede dejar hasta sin voz. Un fuerte sentido de culpabilidad puede enfermarte. Probablemente eso fue lo que le pasó a David en el Salmo 32, leamos. Cuando él cayó en su pecado con Jezabel, se envejecieron sus huesos, su verdor se consumió, físicamente se secó. Por causa del pecado se quemó, se secó, se disecó. Ahora note algo bien importante. Todos los ejemplos que hemos visto de las reacciones emocionales, existe una condición previa que nosotros evaluamos, a la cual nosotros reaccionamos, y eso produce emociones. En otras palabras, mis emociones tienen una estrecha relación con nuestra percepción o con nuestra evaluación de las cosas. Esa percepción puede ser real y no puede ser real a la vez, pero el hecho de que no percibamos la realidad de cierta manera, eso es lo que produce en nosotros una reacción emocional. Bueno, veamos, por ejemplo, el sufrimiento del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní era real, ¿verdad? Causado por la perspectiva de un dolor real. El Señor sabía que unas horas más tarde Él iba a estar colgado de una cruz e iba a recibir sobre Él toda la ira por causa de nuestros pecados. ¿Qué produjo en el Señor eso? Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Cristo. La perspectiva de ese dolor era real. Produjo en el Señor una reacción emocional. Ahora, puede darse el caso de una persona que experimenta una agonía real en su corazón ante la perspectiva de un problema real. Bien, la palabra del Señor dice: no te afanes por el día de mañana. ¿Cuántas personas están esperando un problema que nunca llega, pero lo sufre como que si fuera real, verdad? Aquí tenemos una agonía real, producida por una cosa irreal. De manera que las emociones, mis amados hermanos, no se producen en nosotros porque sí. Nuestras emociones no son reacciones químicas, como algunas personas dicen, sobre las cuales no tenemos control. Nuestras emociones se producen como el resultado de nuestra percepción o nuestra evaluación por las cosas. Por eso alguien menciona que las emociones revelan las creencias, revelan nuestros valores, revelan quiénes somos, revelan cómo estás, quién eres, qué deseas, qué quieres, los valores que tienes. No, pues tú puedes decir: yo no tengo temor de perder aquello que tiene poco o no tiene ningún valor. Eso no me causa tristeza, podría pensar usted, ¿verdad? Lo que le causa una profunda tristeza es lo que revela dónde están tus valores. ¿Qué es lo que tú colocas por encima de todos los demás? Yo no me airo por lo que no me importa. Las emociones siempre tienen un objeto en la mira ante nuestros ojos, que poseen un valor, que poseen por ejemplo, pensar en la ira no produce ira, ¿verdad? Bueno, supongamos que usted está en la universidad, está recibiendo una clase sobre la ira, pero eso no le va a producir ira a usted. Pero pensar en el aborto sí le produce enojo, ira, coraje. Pensar en la ira no produce ira. Pensar en la injusticia del aborto sí produce, o sí debería de producir ira, ¿verdad? Ahora, eso no significa que antes de experimentar una emoción nos detenemos a evaluar conscientemente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor para reaccionar después nosotros. Es algo que ocurre, algo instantáneamente. Por ejemplo, si en medio de la noche, a las 3 de la madrugada, tú estás profundamente dormida, y de repente, ¡pum!, ruido fuerte en la sala de tu casa a las 3 de la mañana. Lo natural es que se levantas con temor inmediatamente. El temor te atrapa, aunque no tengas ni idea qué es lo que está pasando, qué es lo que te vas a encontrar. Pero ese temor
se produce por la percepción de que puedes estar en peligro. No es necesario que el peligro sea real. Tal vez se cayó una lámpara, el gato la tiró, el perrito andaba por ahí. Puede ser que no sea un ladrón, pero el peligro no es real. Simplemente se cayó algo. Pero basta con que tengamos la percepción, la razón, el motivo que puede sufrir un tipo de daño. Eso va a disparar en nosotros la emoción del temor. Lo mismo sucede a la inversa. Una persona puede estar tan segura de que le van a dar un aumento de sueldo, o que él ya lo estaba disfrutando sin tenerlo en la mano, y al otro día lo tiran del trabajo. Y eso, lamentablemente, sucede un trauma, porque estaba seguro que le iban a dar ese dinero. Entonces, por ejemplo, puede ser como relacionando un joven con un compromiso, un joven que tiene su novio, una novia, y le dice, oh sí, que eres lo mejor, y vamos a casar, y luego de repente no. Entonces, la desilusión, la desmotivación, la emoción real es producida por circunstancias. Usted recuerda la historia de Samuel y el rey de Amalek en 1 de Samuel 15:32. Le había perdonado la vida al rey Agab. Le dijo explícitamente: Saúl, mata al rey Agab. Véalo en 1 de Samuel 15. Agab vino delante de Samuel muy alegre. El rey Agab fue feliz porque pensó que el peligro había pasado. ¿Por qué? Porque a él lo tenían que matar. Pero minutos después lo descuartizaron. Su alegría fue real, pero su perspectiva, la realidad, no era la respuesta que él sintió, alegría. ¿Verdad? Usted sí entendió cómo funcionan las emociones, cómo se disparan las emociones. Bueno, veamos en segundo lugar nuestra responsabilidad en el control de las emociones. Nuestra responsabilidad en el control de las emociones. Mis hermanos, si nosotros partimos de las presuposiciones de las emociones, que son impulsos primitivos o son reacciones que a cualquiera le llegan y que no tenemos ningún control, entonces nosotros no somos responsables por nuestras emociones. No somos responsables y nos manejan las emociones. La palabra dice, en la palabra dice que nos da órdenes precisas con respecto a las emociones que nosotros deberíamos sentir con respecto a ciertas cosas. Dios nos da órdenes emocionales. Por ejemplo, en esta cita, Deuteronomio 6:5, dice que nosotros debemos amar a Dios. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es un deber que Dios impone sobre nosotros. Y eso no solamente incluye nuestra voluntad, eso incluye nuestras emociones. Mis hermanos, lo que Él espera de nosotros no es una obediencia fría, formalista, religiosa, mecánica a sus mandamientos. Lo que Dios espera de nosotros no es una religiosidad o hacerlo como que fuéramos monótonos. No, Él quiere que le amemos, que le adoremos, que le sirvamos con todo nuestro ser, nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. ¿Ve? ¿Qué dice el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Nosotros deberíamos de venir a la casa del Señor. Venimos a encontrarnos con la familia del Señor, y sobre todas las cosas venimos aquí a la presencia de Dios con una expectativa de alegría, de gozo, ¿verdad? Es hermoso. Pensamos nosotros, ¿verdad? Pero es que yo no puedo darle una orden a mis emociones para sentir ciertas cosas o para dejar de sentir otras cosas. Yo no puedo darle esas órdenes. ¿Cómo yo hago eso? Puede preguntarse usted, ¿verdad? Y es verdad. En parte es verdad. Bien, yo no puedo decirme a mí misma si estoy fría, apática, triste, desanimada, y voy para la iglesia y no me voy a decir, voy a tener gozo ahorita, sí, voy a tener gozo. Y eso es como
es ficticio, no se puede. En la mañana, si tú te levantas y dices, tengo que tener gozo y gozo. No se trata de decir las cosas, sino, por ejemplo, Deuteronomio dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y luego el pasaje dice posteriormente, vea, y estas palabras que hoy te mando hoy, Deuteronomio 6:6 hasta el 11, estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, las hablarás sobre ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, ese amor de Dios se nutre del conocimiento que obtenemos acerca de Dios por medio de su revelación, por medio de su palabra. Para amar a Dios con todo nuestro ser, alma, intelecto, voluntad, emociones, necesitamos información fidedigna acerca de Dios. Una información que según este texto lo tenemos que tener en nuestras cabezas, en nuestro cerebro, en nuestro conocimiento, en la mente de nuestros hijos, de nuestra familia. En otras palabras, hay una relación bien estrecha entre mis emociones y mi conocimiento. ¿Ve? Hay una relación estrecha entre mi emoción y mi forma de pensar. Por ejemplo, Salmo 18, versículo del 1 al 3. Vean, dice, yo te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Estas expresiones de amor de parte del salmista surgieron de una percepción, de una intimidad, un fruto de la unidad, del conocimiento verdadero que el salmista tenía del Señor. Dios es mi refugio, Dios es mi castillo, Él es mi fortaleza, Él es mi escudo, donde yo me escondo en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la prueba. Él te defiende. Y es igual el amor al prójimo. Los dos mandamientos más importantes son: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y eso incluye emociones de compasión. Esto incluye emociones de misericordia. Ahora, ¿cómo surgen estas emociones en nosotros? Escuchen este pasaje, Levítico 19:33. Lea por favor Levítico 19:33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros, lo amarás como a ti mismo. Vean, se dieron cuenta, para cultivar el amor al prójimo, lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste tú en la tierra en otras palabras, la memoria de sus penurias. Cuando ellos eran extranjeros y esclavos en Egipto, podía disponer sus corazones a experimentar misericordia, compasión por los extranjeros. El hecho de ponernos en el pie con la persona que sufre es forma de cultivar las emociones que generalmente acompañan un amor genuino, procreado, que es el fruto. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nosotros vivimos centrados en nuestro pequeño mundo y no nos ponemos en el lugar de los demás, en el zapato de los demás, y no sentimos las emociones que deberíamos de sentir, relacionadas con el amor al prójimo. A veces somos egoístas, somos egocéntricos. Nosotros somos responsables de cultivar de las frutos piadosos. En Romanos 12, por favor, vean, nos da una cantidad de mandatos, nos da Pablo, y todos están conectados. Romanos 12, del 8 al 13. El que preside con solicitud, el que hace misericordia, dice, con alegría, dice. Debemos de aborrecer lo malo, debemos seguir lo bueno, amarnos los unos con los otros. ¿Con qué? Amor fraternal. En lo que se requiere diligencia, no perezosos. Debemos ser fervientes en el espíritu. Debemos ser gozosos en la esperanza.
Debemos ser sufridos en la tribulación, constantes en la oración, emoción tras emoción, conectado con los deberes. La vida cristiana es digna para el Señor con estos frutos. Esto es un sano despertar para nuestras emociones. Ahora, esto nos lleva a un tercer paso. Ya vimos cómo funcionan las emociones. Ya vimos la responsabilidad que tenemos de controlar nuestras emociones. Ahora vamos a ver el papel que juega la verdad en el control de mis emociones. El papel que juega la verdad en el control de mis emociones. Ya vimos que las emociones tienen una estrecha relación con nuestro entendimiento, con nuestra evaluación de lo que percibimos. Por lo tanto, mis hermanos, los pensamientos con los que llenamos nuestras mentes, los pensamientos que son el objeto de nuestra meditación, jugarán un papel de suprema importancia para mi vida, en mis emociones, para bien o para mal. Por eso Pablo, Romanos 12, dice que nosotros no debemos de conformarnos a este siglo, sino debemos nosotros ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ese es el proceso de santificación en la vida cristiana. Tiene como centro operativo nuestro entendimiento en nuestras emociones. ¿Ve? Entonces, ¿ve? Sí, ¿ve? Es un proceso de santificación. El proceso de santificación tiene un centro de relación con las emociones, porque a las emociones llegan muchas mentiras. Ahora, esas mentiras deben de ser desplazadas a través de la luz de la verdad de Dios, a través de su palabra. Estas mentiras son las que están albergadas en las emociones y el comportamiento en pecado, porque las emociones se vuelven tangibles. Veamos Efesios 4, por favor, versículo 17. Veamos lo que dice aquí. Efesios 4, 17. ¿La tiene? Esto digo pues, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué los incrédulos viven como viven? Pablo dice porque tienen una mente vana en lo que respecta a las cosas espirituales. Pueden ser inteligentes en todo lo demás, pero en lo que respecta a la vida de Dios son ignorantes. Ignoran la eternidad, ignoran la gloria de Dios, ignoran la santidad, ignoran la gloria de Dios, ignoran la belleza de Dios. Por eso van en pos de cosas vanas. Vean. Y debemos nosotros renovar cada día. ¿Por qué? Porque al renovar una computadora, cuando es reseteada y cambiada, usted le quita todo lo viejo y le pone información nueva. Esa es la forma que tú y yo vamos a tener un proceso de santificación, libres de compromisos o de que sea tergiversada con las emociones. Porque las emociones, hermanos, miren, las personas nunca se ven como alguien que crea mentiras, pero cuando dejamos de confiar en la palabra de Dios, estamos creyendo en otra cosa, y esa otra cosa siempre es una mentira. La palabra de Dios es eficaz y es cortante, más que una espada de doble filo, y todo lo que no sea la palabra, todo es mentira, y toda la mentira produce pecado en tu vida. Mis hermanos, esto es algo crucial. Recuerden que nuestras emociones las emociones dependen de lo que lo alimentas. ¿Por qué nos deprimimos y nos amargamos por las circunstancias adversas de la vida? ¿Por qué? Ay, pero es que esto es obvio, hermana. Si yo tengo un problema económico, me voy a deprimir porque tengo un problema económico. Si tengo un problema de salud, me voy a deprimir porque tengo un problema de salud. No tiene que ser así. La razón por la cual que nos deprimimos y nos amargamos ante las circunstancias adversas de la vida que se nos presenta, ¿saben? Porque es en el fondo de nuestros corazones nosotros no creemos que Dios tiene todo el control.
Es porque en el fondo de nuestros corazones vacilamos. No creemos que Dios nos ama tan intensamente para tomar el control y va a obrar a favor nuestro. Que Él tiene el control. ¿Sabe? No importa lo que tú digas con tu boca acerca de lo que tú digas a creer. Es tu vida emocional la que expresa. Porque el decir una cosa y tu reacción, esa la práctica, esa es la que habla. La práctica, miles de palabras pueden decirles, pero lo que nosotros hacemos es lo que reflejamos, manifestamos. Mire, este tema no es tan fácil de agarrarlo. No es tan fácil, pero mire, basado en la enseñanza de Pablo, en la carta de los Colosenses, una de las que Pablo nos dice en esta carta, que dice que nuestra identidad está en Cristo y que nosotros estamos completos en Él. Colosenses capítulo 2, 9 y 10. Eso quiere decir algo muy práctico, que nosotros no tenemos por qué tratar de probarle nada a nadie. Nosotros no tenemos por qué tratar de impresionar a nadie con nuestro desempeño, porque nuestro valor no depende de nosotros, depende solamente de Cristo, únicamente de Él, que llena todo. De hecho, cuando vemos esta serie de Colosenses, nosotros no tenemos que impresionar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya nos liberó, nos dio la victoria, la confianza y la fe. Eso es la declaración que Él quiere que veamos, que Dios quiere ver en nosotros la identidad de Cristo en nosotros, porque estamos completos en Él. Él dice que lo llena todo, pero estamos completos en Él. Creer con nuestra mente, corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. En Colosenses 3 dice, estamos escondidos en Él. En Él está escondida nuestras vidas. Y nosotros sabemos, sí lo sabemos, que estamos escondidos en Él. Pero de repente, si mi vida está escondida en Cristo y de repente tú llegas al trabajo y tienes un trabajo muy remunerado, una empresa muy reconocida, y esta persona que dijo, mi vida está escondida en Cristo, y luego llega a su trabajo y es una persona muy importante, es una persona con una posición muy elevada, entonces esa persona lo despiden en ese momento, es abatido, destrozado, porque en ese momento perdió la razón de su vida. Entonces ve las emociones como traiciona. Antes en la noche era alguien, porque él trabajaba en esa empresa tan reconocida, era importante. Pero ahora él se siente como un don nadie, más digno de compasión que de respeto, porque en la mente de ese individuo era de respeto, porque tenía una identidad por sus logros personales. Pero Dios no quiere que por nuestros logros personales nosotros caminemos o nos empavonemos por lo que veamos, por lo que tenemos, por lo que logremos. No, nosotros no tenemos que depender de que nadie nos reconozca, que nadie nos diga quiénes somos. Tú y yo estamos en manos de Cristo y nuestra identidad es Cristo. Toda nuestra nosotros descansamos. Mire, la santidad es depender, confiar y crecer en el Señor, en Jesús. Mire, la persona que perdió el empleo, un creyente desempleado, entonces su identidad primaria no ha cambiado, sigue exactamente el mismo. Él es un pecador salvado por gracia, justificado por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El problema de esta persona es que él sigue sintiendo la necesidad de probar algo. Un hombre, no sé si me entienden. Esta persona está tratando de probar que es una persona importante, porque sí conoce personas así, muy importantes, porque están en una empresa, una persona muy preponderante y muy importante, pero cuando es despedido, entonces sigue con sus cambios y con sus emociones así
porque quiere demostrar que Él era aquel grande en aquel lugar. Pero Dios quiere que la verdad revelada en su palabra, en la palabra de Dios, que sean desechadas esas mentiras en nuestras emociones, porque esas emociones nos llevan a la depresión. Entonces ve cómo vienen estas cosas que atrapan, enredan y quitan el valor a las personas, y ese valor que nos quitan a nosotros empiezan a decaer, empezamos a decaer. Entonces nuestras emociones se convierten en el primer enemigo, esa es la primer zancadilla, que es la carne, para apartarnos de la santificación, de la santidad, de la restauración. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de cambiar? Mire, nuestra conducta, esa conducta fuera del Señor que crearon en nuestras vidas, esas mentiras nos llevan al fracaso. Veamos Salmo 119, veamos lo que dice. Mire, este tiene como tema central, mire, este salmo es un salmo de un poema de amor. El Salmo 119, 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que te puede sacar del abatimiento? La verdad de la palabra de Dios. Versículo 28, veamos. Se deshace mi alma en ansiedad. ¿Qué debo de hacer? ¿Tomar medicinas? No. Dice: susténtame según tu palabra. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, lo que tú dices, Señor, que es la verdad verdadera, es lo que me ha vivificado. ¿Se da cuenta? Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, con la palabra de Dios. Versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Aleluya. Mis hermanos, ¿qué es lo que el salmista nos está diciendo aquí? Que es la verdad de Dios revelada en su palabra, es la que nos hace libre, es la verdad revelada aquí en su palabra la que nos consuela, es la verdad de Dios revelada en su palabra la que nos levanta tu alma abatida, es la verdad de Dios revelada en su palabra. El conocimiento es el evangelio, la verdad es lo que nos hace libres, fuertes, nos perseveramos. La verdad revelada aquí debe ir sentada en el asiento de conductor de nuestras vidas, no las emociones. No debemos ser emocionales. Imagínate que tú pecas contra el Señor de cualquier cosa. Tú sabes que pecaste. El Espíritu Santo te redarguye de pecado y le pides perdón al Señor. Bien. La pregunta sería: ¿cuántas veces has pecado contra el Señor? ¿Le has pedido perdón por tu pecado y sigues sintiéndote culpable? Sí, gracias. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces pecas contra el Señor, pides perdón y todavía hay una campanita adentro y dices: qué fácil, después de lo que hiciste, lo que te dio la gana, ahora quieres venir delante de Dios para que te perdone? ¿Verdad? Aquí las emociones te traicionan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién tú le vas a creer? ¿A tu aparato emocional que te hace sentir una porquería, no perdonado? ¿O a la promesa de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? La palabra del Señor está por encima de nuestras emociones. Dios no quiere que seamos emocionales. Él dice que nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados. No debemos sentar las emociones en el asiento del conductor de mi vida. Hermanos, si no nos mantenemos predicando, estudiando,
meditándonos, predicándonos a nosotros mismos, no vamos a estar saludables en nuestra vida emocional. Salmo 103, lea lo que dice de memoria. Ese salmo es hermosísimo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Oh, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te perdona. Él es el que te levanta. Él perdona todas tus iniquidades, todo. Pero lamentablemente muchas personas olvidan esta promesa del Señor. Olvidan esta promesa. Ese es nuestro problema, que pensamos con nuestras emociones, no con la cabeza, pensamos con los sentimientos. Entonces, ve que no podemos ser emocionales. Ahora bien, ¿qué debe de hacer un creyente que no siente gozo en Dios? ¿Alguna vez has venido a la iglesia tú, al templo, y estás cantando y tú tienes el corazón como un témpano de hielo, como un pingüino? Nunca te ha pasado, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, creo que a todos nos ha pasado. Pues somos humanos, ¿verdad? Porque a veces uno anda pero tú ves a uno que está al lado, encendido en el fuego y alabando y gozando, y tú, no, hay como un pingüino todo congelado, pero no es que está frío porque está alejado del Señor, simplemente está desanimado. Pero porque está desanimado, ¿se va a quedar en la casa? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer un creyente en esa situación? Debe inmediatamente levantarse, porque mire, mi primer enemigo es la carne. La carne, entonces, ese enemigo hay que azotarlo. ¿No quieres? Ok, vamos, carne, levántate. Te tienes que levantar y decirle tú mismo, recordarte y decirle a tu alma: oh alma mía, no te olvides de todos los beneficios. Él es quien ha rescatado tu vida del lodo cenagoso. Él es que te ha levantado. Él es el que te guarda. Él es el que te bendice. Él guarda a tus hijos, tu familia. El gozo no debe de ser porque tú tengas ganas de alabar. No, tú tienes que reclamarle, exigirle, porque mi enemigo más grande es la carne, y se incuban en las emociones, y las emociones te degradan, y esas emociones vienen a postrarte en una cama, a enfermarte y a tirarte fuera de los caminos del Señor. Entonces tenemos que enfocarme en lo que el Señor me ha dicho, que yo soy en su palabra. Yo no soy cualquier cosa. Yo soy una persona importante. Soy como la niña de los ojos de Jehová. Dice que soy pueblo escogido para que mi corazón empiece a arder y empieza a brillar, y tú empiezas a sentir el gozo, la alegría y la gratitud. Pero no desmayes. Tienes que luchar hasta que el ángel, Jacob luchó con el ángel hasta que lo bendijo. No importa el desánimo que ha caído, levántate. O porque tienes temor, has caído en el temor, porque te sientes amenazado por cualquier situación que esté amenazando tu vida. ¿Sabes? Recuerda que tienes un gran Dios todopoderoso. Todas las cosas que existen fueron creadas por Él, y Él tiene el control de todas y de cada una de ellas. En Mateo 10, 29 al 31, léalo. Ni un pajarito se va a caer si la voluntad de Dios no lo permite. Entonces hasta mis cabellos están todos contados. ¿Sabe qué pasa cuando no confiamos en el control soberano de Dios? Entonces nosotros vamos a tomar el control, y vamos a empezar a tomar el dominio sobre los demás. La manipulación es solamente querer tomar el control a través de la manipulación. Y la manipulación no es de Dios. Por ejemplo, bien, ¿te has dado cuenta que algunos de los pecados que nosotros cometamos tienen que ver con el afán de obtener la aprobación de otras personas? O por temor de que otras personas te rechacen. ¿No te has dado cuenta? Hay movimientos emocionales en el ser humano. La palabra del Señor lo llama temor a los hombres. En Proverbios 29-25 dice que el temor a los hombres es como un lazo que nos esclaviza. No puedes tenerle miedo a ningún hombre, sea hombre o sea mujer, porque esto se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo,
El temor a los padres, el temor a los hijos, el temor a los esposos, a las esposas, a los vecinos, en los trabajos, en el estudio, en la universidad, en el colegio, o tu autoestima, o te llenas de compromiso porque no puedes decir que no, a todo le dices que sí, que sí, que sí, que sí, porque hay temor a los hombres. Pequeñas mentiras para quedar bien con algunas personas, o para lucir bien, o para ser una persona sobresaliente. Sentir temor de compartir el evangelio es temor a los hombres. ¿Cómo podemos lidiar con el temor a los hombres? Bueno, la psicología humanista aconseja aumentar nuestra autoestima, dice, pero algunos creyentes han caído, es una trampa que no resuelve el problema, sino que complica, porque la realidad, la baja autoestima no es más que todo que una autoestima disfrazada. Son ataduras que el enemigo lleva a la persona para que esté atada, callada, encerrada, y caen en depresiones. Y miren, déjenme explicar esto. Por ejemplo, una persona puede ser muy tímida y no quiere abrir su boca, no quiere hablar, no puede hablarlo. La razón por que una persona es tímida es porque se estima tanto, porque le da miedo declarar o dar a conocer lo que esa persona es, porque tiene miedo, tiene temor y no quiere demostrar, abrir su boca y dar a demostrar, ¿verdad? Que es una persona tímida. Pero ¿por qué no quiere descubrirse? Porque se estima demasiadamente. Entonces, ese es el temor. No puede haber temor en una persona. La palabra trae libertad. Libertad es el problema. Mire, todos los problemas emocionales que tenemos es porque creemos no tener el estatus que merecemos. Pero ya tenemos un estatus. El estatus, mire, el deseo de ser amado, el deseo de ser respetado, eso lo elevamos a un síntoma de necesidad en la cual pensamos que no podemos tener una vida equilibrada, porque hablamos de la aprobación y la aceptación de otras personas, cuando nuestra verdadera necesidad es glorificar a Dios y amar a las personas. Esa es la verdadera necesidad. Glorificar a Dios no es que la gente viva para mí, sino es glorificar a Dios y amar a las personas. ¿Cuál es el remedio? El remedio para el temor a Dios, ¿cuál es? Él es grande, Él es glorioso, es digno de admiración, Él es digno del temor reverente, de adoración. Medita día a día en su justicia, en su amor, en santidad, en su belleza, en su gracia, en su misericordia, en la compasión. Y tú vas a ver cómo el temor a los hombres comienza a desvanecerse de tu corazón. Salmo 27, lea lo que dice Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos cayeron y tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué he de temer? Él es mi fortaleza. Imagínate ese Dios al lado de la persona que tú le temes. Lo vas a ver como una pulga después. Porque nuestro Dios es grande. Amén. Nuestro Dios es grande. ¿Te sientes atraído por las cosas de este mundo? Y se está hacer difícil decir a las cosas del mundo que te traen deleite, placer, alegría. Una vez más, la respuesta de la palabra no es escoger entre un aburrimiento y entre algo entretenido. No, la palabra nos invita a buscar ese deleite, ese placer, esa alegría en el único lugar donde lo podemos encontrar, en Dios mismo. Vea San Juan 7, 37 al 39. El Señor le dijo a la samaritana: el que bebiere
a tomar del agua que yo le daré, no tendrá más sed jamás, sino que él será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y cuál es esa fuente de agua? ¿Sabe cuál es esa fuente de agua? Dios mismo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo morando aquí en nuestro interior. Amén. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más adelante en Juan, aquí nos dice, en este capítulo, usted lo puede leer, nos dice que cuando Él llega a nuestros corazones, usted y yo somos el templo. Cuando hemos creído en Él, de mi interior, entonces ve, las emociones son llenas. No hay emociones que te manipulen ni que te manejen. No, porque las emociones va a salir fuentes. ¿Cuál es la fuente de agua? Va a salir el fruto de la presencia de Dios en mi vida. Entonces la santificación es fácil. Esa es la transformación de la que Dios quiere, la que Pablo nos habla en Romanos 12, 1 y 2. Nos transforma. Es una fuente de agua que salta para vida eterna. Vea, nos deleitamos. Mire, los deleites de este mundo, hermanos, no valen la pena. Nosotros hemos sido creados para disfrutar del deleite hermoso, glorioso, el deleite de conocer a Dios, de gozarnos en Él, de tener comunión con Él, porque el deleite del mundo dura quizás 5 horas, media hora, 24 horas, pero luego después el placer del pecado es real y es la muerte espiritual después, pero el gozo de Dios es eterno, es el gozo del Señor, es paz, gozo, seguridad, siempre. Tú no puedes sentir ningún vacío en tu vida, porque el gozo que el mundo le da al hombre, tú sabes que las emociones traicionan, porque las emociones buscan emociones, el alma busca emociones, por eso las emociones no pueden manejar nuestras vidas. Podríamos ver muchos ejemplos más, pero el punto es que Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, y la facultad que nosotros tenemos que hacer que nuestras emociones, mi vida emocional fue emocionalmente para que gire y para que sea consagrada para amar, adorar al Señor. Amén. Podemos disfrutar, deleitarnos en gozo, en paz, pero en Él. No podemos permitir que las emociones gobiernen nuestras vidas, porque es destructivo. Cuando un ser humano se deja manejar, en Salmos, vea lo que dice Salmos 16:4, dice que si queremos tener una vida estable y queremos trabajar en una santificación, seguir santificando nuestras vidas, podemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, llenar nuestras mentes con la palabra de Dios todos los días, hermanos, todos los días, porque es un estilo de vida que nosotros tenemos que llevar todos los días tenemos que agarrar, tomar esto, el conocimiento. Mis emociones van a ser gobernadas a través del conocimiento, porque el conocimiento es espíritu, y ese espíritu es el que dirige mis emociones, mis pensamientos, y así no va a haber manipulación de ti mismo. Así vas a caminar, como dice el Señor, en santidad. Amén. Es la única forma como el Señor. Cuando comprendemos cómo trabajan las emociones, y las emociones nos esclavizan, y cuando nos esclavizan produce ataduras, y las ataduras llevan a la desgracia y al pecado al ser humano. Vamos a orar, así como tú estás ahí sentado. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra maravillosa